Saludos, aquí estamos en la primera parte de la lección número 21 de nuestro curso de razonamiento lógico matemático 1. Al final de la lección anterior comenzamos el cuarto tópico de este tema de los números reales, del conjunto de los números reales, y vimos la definición de lo que son números reales positivos, lo que serán números reales negativos, lo que significa que un número real es mayor que otro y lo que significa que un número real sea menor que otro. Y estábamos viendo los siguientes comentarios. El primero decía, tómese un número real que sea mayor que 0. Este es el signo que significa o que indica que este número real que está aquí a la izquierda es mayor que este otro. Bueno, pues la definición de cuándo es que un número es mayor que otro dice que entonces este primer número, que supuestamente es mayor, menos el segundo va a ser lo que se conoce como un número real positivo, ¿verdad? Ahora, a menos 0 por la equivalencia de la resta es lo mismo que decir el primer número más el negativo del número que estamos restando, el negativo de 0 en este caso que es el que estamos restando, ¿verdad? Y como esto es lo mismo que esto y esto es real positivo, pues esto también será real positivo. Ahora, aquí demostramos que el negativo del 0 es el mismo número 0. O sea que decir a más el negativo de 0 es lo mismo que decir a más 0. O sea que como esto es igual a esto, pues y esto es real positivo, pues esto también será real positivo. Y finalmente, como el 0 es el elemento, identidad de la suma, a más 0 va a dar a. Así es que hemos encontrado finalmente que el a es un número real positivo. Resumiendo, fíjense que los números reales que sean mayores que 0 van a ser números reales positivos. Y eso es lo que decimos aquí, ¿verdad? Un número real será mayor que 0 si solamente si ese número es real positivo. Tómese ahora un número real, pero que ahora sea menor que 0. Este es el signo que indica que este número que está aquí a la izquierda es menor que el otro. Bueno, pero por definición de cuándo es que un número real es menor que otro, el segundo número va a ser mayor que el primero. Y entonces usamos la misma definición que tenemos aquí, ¿verdad? Para cuándo es que un número es mayor que otro. Si solamente sí, ¿verdad? El primer número, que supuestamente es mayor, menos el segundo, va a ser real positivo. O sea, en este caso, el primer número que es el 0 menos el segundo, que en este caso es a, va a ser real positivo, tal como aplicamos aquí la definición de cuándo es que un número es mayor que otro, ¿verdad? Pero entonces, por la equivalencia de la resta, decir 0 menos a es lo mismo que decir 0 más el negativo del número que se está restando, más el negativo del sustraendo, ¿verdad? Y dice que eso, al ser igual que esto, y hacer esto real positivo, también esto será real positivo. Pero como 0 es el elemento, identidad de la suma, 0 más negativo a va a dar negativo a. Así que hemos encontrado que el negativo del número a, que es un número, fíjense, menor que 0, es el que es real positivo. Bien. Y entonces hay una ley que vimos cuando definimos los números reales positivos, que dice que una, y que se llama la ley de tricotomía, dice que una sola de tres cosas puede ser posible para cualquier número real. Ese número real puede ser real positivo, o ese número real puede ser igual a 0, o el negativo de ese número real puede ser real positivo. Pues como en este caso, para ese número real que es menor que 0, su negativo es el que es real positivo, entonces no puede ocurrir que ese número a sea real positivo, o sea, ese número no puede ser real positivo. Por la misma razón, por la ley de tricotomía, el decir que ese número, el negativo de ese número a es el que es real positivo, quiere decir que ese número a, que es menor que 0, no puede ser igual a 0. Y entonces la segunda definición que dimos decía, bueno, pues si usted se encuentra con un número que ni es real positivo, ni es igual a 0, ese número va a ser un número real negativo. Así que, ¿qué hemos encontrado en este segundo comentario? Que para números que sean menores que 0, eso ocurrirá si solamente el número es real negativo. ¿Ok? Bien, vamos a este tercer comentario, que con esto es lo que comienza nuevo en esta siguiente lección, ¿verdad? Por la ley reflexiva, ¿verdad? Por la ley reflexiva de la igualdad, cualquier cosa es igual a ella misma, ¿verdad? Específicamente el número 0 es igual a él mismo. Pues entonces, fíjense que está ocurriendo que el número 0 es igual a 0. Por lo tanto, por la ley de tricotomía, no puede pasar que el 0 sea real positivo o que el negativo de 0 sea el que sea real positivo, en cuyo caso el que es 0 sería negativo. Así que eso significa que como el 0 no puede ser real positivo, ni puede ser real negativo, por la ley de tricotomía, el 0, que es igual a 0, ni es positivo, ni es negativo. ¿Okay? Así que vamos a resumir estos tres comentarios ahora. Si un número real es mayor que 0, ese número real va a ser real positivo. Si un número real es menor que 0, entonces ese número real va a ser real negativo. Y el 0 ni es real positivo, ni es real negativo. ¿Ok? Bien. Fíjense en este cuarto comentario, dice la notación A y este signo B, donde fíjense que este signo consiste de el signo de que quiere decir mayor que, ¿verdad? Que lo dijimos aquí,
con una rayita debajo, pues ese signo significa lo siguiente, que o A es mayor que B, o A es igual a B. Una de las dos cosas, puede ser que sea mayor o puede ser que sea menor, las dos cosas no puede ser, ¿verdad? Si es mayor, no puede ser igual. Y entonces la notación muy parecida, que en vez de decir mayor que dice menor que con una rayita debajo, significa que o la A es menor que B, o la A es igual a la B. No puede ser las dos cosas. Una de las dos cosas tiene que ocurrir. O es más chiquita que la B, la A, o la A es igual a la B. Muy bien. Pues fíjense, ya que hemos visto varios signos de cuándo es que es número mayor o menor, ¿verdad? Mayor que, menor que, mayor o igual que, menor o igual que. Pues dice aquí el quinto comentario que cualquier enunciado que contenga cualesquiera de los signos mayor que, menor que, mayor o igual que o menor o igual que se llama una desigualdad. Fíjense que efectivamente estos signos indican que dos números no son iguales. O uno es mayor que otro, o uno es menor que otro, o uno es mayor o igual que otro, o uno es menor o igual que otro. ¿Ves? Pues esos signos, cuando usted los vea en algún enunciado matemático, significa que tiene una desigualdad. No son números iguales, son desiguales. Bueno, pues ya que tenemos que son desigualdades, ¿verdad? Cualquier enunciado que contenga uno de esos cuatro, o por lo menos uno de esos cuatro signos, ¿verdad? Vamos a ver un teorema que dice las propiedades fundamentales de las desigualdades. Y comenzamos diciendo sean A, B y C tres números reales. Entonces, tenemos la ley de tricotomía. Otra ley de tricotomía dice una y solo una, ¿verdad? Ley de tricotomía quiere decir que una y solamente una de tres cosas puede ser cierta. Así mismo fue en la ley de tricotomía original que vimos en la definición anterior, y eso mismo va a querer decir en este teorema la ley de tricotomía. Una de tres cosas nada más puede ser cierta. ¿Qué cosas pueden ser ciertas nada más? Mire, un número A real va a ser mayor que otro, o ese número A va a ser igual que otro, o ese número A va a ser menor que otro, ¿ok? Una de esas tres cosas puede pasar entre dos números reales A y B. O uno es mayor que el otro, o uno es igual que el otro, o uno es menor que el otro, ¿ok? No puede pasar más cosas. Si ocurre esto, no puede ocurrir esto. Si ocurre esto, no puede ocurrir esto. Y si ocurre esto, no puede ocurrir ni esto ni esto, ¿ok? Entonces tenemos las leyes transitivas, o las leyes de transitividad. Fíjense que nosotros tenemos una ley transitiva de la igualdad. Por eso cuando yo hablaba justificando algún paso que yo hacía en algún teorema, ¿verdad? De los que vimos para presentar otras propiedades de los números reales, cuando yo usaba la ley transitiva decía por la ley transitiva de la igualdad. Ahora no usaba eso de la igualdad para si tenía que usar la ley reflexiva, porque nada más la ley reflexiva si hay una igualdad, ni la usaba para cuando hablamos de la ley de simétrica de igualdad, porque nada más hay una ley simétrica para la igualdad. Y tampoco cuando usábamos la ley de sustitución decíamos la ley de sustitución de la igualdad, porque la ley de sustitución aplica si hay una igualdad, ¿ves? Ahora, la ley transitiva yo siempre les aclaraba por la ley transitiva de la igualdad, porque fíjense que hay una ley transitiva, de ellas, varias leyes, un par de leyes transitivas para las desigualdades, ¿ok? Bien, y son estas. ¿Qué decía la ley transitiva de la igualdad? Vamos a recordar. Si un primer número era igual a un segundo y ese segundo número era igual a un tercero, entonces el primero era igual al tercero, ¿verdad? El primero era igual al tercero. Pero aquí dice lo siguiente, si un número A es mayor que un número B y ese número es mayor que un número C, entonces el primero va a ser mayor también que el último, ¿verdad? Que el tercero. Y la otra versión que hay de las leyes transitivas de la desigualdad es la siguiente, ¿ok? Dice así. En vez de decir que un número A es mayor que un número B, en vez de decir que un número A es mayor que un número B, dice si un número A es menor que un número B y ese número B, en vez de decir que es mayor que un número C, es menor que el número C, entonces la A también va a ser menor que el último, que el tercero, ¿verdad? Bien, entonces están las leyes de la suma, las leyes de la suma, y dice lo siguiente, hay dos versiones. Si un número A es mayor que un número B, entonces
Vamos a ponerlo sin... Bueno, entonces, si al número A yo le sumo un número C y al número B le sumo la misma cantidad, lo que me resulta en el lado izquierdo de la desigualdad que me resulta va a ser también mayor que lo que me resulte en el lado derecho, ¿ok? Y además, como la suma es conmutativa, también si sumo en vez de en este orden, en este otro orden, C más A, será también mayor que C más B, ¿ok? Bien. Y entonces está esta otra versión de la ley de la suma, que dice si A, en vez de ser mayor que B, es menor que B, entonces, si a este número A, que es menor que el otro, le sumo C, el resultado también va a ser menor que cuando a la B yo le sume también la misma cantidad. Y además, si sumo esos números en orden contrario, en vez de C más A, en vez de A más C, C más A, y en vez de B más C, C más B, lo que me resulte en el lado izquierdo también va a ser menor, ¿verdad?, que lo que me resulte en el lado derecho, ¿ok? Bien, entonces están las cuarta y última, dicen las leyes de la multiplicación. Y esa es la cuarta y última. Y usted dirá, oye, esas leyes se parecen, por lo menos esta ley de la suma, se parece a la ley de la suma de las igualdades. ¿Qué decía la ley de suma de las igualdades? Que si usted tenía dos números reales iguales y a los dos le sumaba lo mismo, los resultados que obteníamos eran iguales también. Aquí dice algo parecido, ¿verdad? Pero dice que, si en vez de decir que dos números son iguales, dice que este número es mayor que este. Y si a los dos, al A y al B, yo le sumo la misma cantidad, lo que me resulta en el lado izquierdo también va a ser mayor que lo que resulta en el lado derecho, no importa el orden porque la suma es conmutativa, ¿verdad? Y claro, en el caso de que sea menor que, pues ocurre lo mismo, ¿verdad? Lo que me diga aquí, al yo sumarle la C, va a ser más chiquito que lo que me resulta acá cuando yo le sume también la C, no importa el orden en que lo sume. Y de ahí paso a la ley de multiplicación, a las leyes de multiplicación. Y obvio, las leyes de suma, ¿verdad? Las leyes de la suma de la igualdad. ¿Se acuerdan que esa la teníamos como unas propiedades adicionales de la relación de la igualdad y de la resta teníamos, ¿verdad? Aquí fíjense que pasamos de la suma a la multiplicación, no pasamos por la ley de la resta. ¿Por qué? Porque cuando estudiamos aquellas leyes de la suma, de la resta, de la multiplicación y de la división, no habíamos visto todavía que de la resta era equivalente a una suma y que la división era equivalente a una multiplicación. Por eso es que ahora, como ya yo sé que la resta es equivalente a una suma, pues no voy a dar una ley de la resta para las desigualdades. ¿Por qué? Ya puedo cambiar la resta a una suma. Igualmente, esta va a ser la última. No voy a dar unas leyes de división porque ya hemos visto que la división es equivalente a una multiplicación, ¿verdad? Y por eso al yo decir la de la multiplicación, ya estoy incluyendo la de la división, ¿ok? Bien, pues las leyes de la multiplicación dicen lo siguiente. Hay dos. La primera se llama la ley de multiplicación positiva. Y dice así. Si A es mayor que B y si C es un número mayor que 0, y acabamos de ver en estos comentarios que los números que sean mayores que 0 son positivos, por eso es que se le llama la ley de multiplicación positiva, porque tengo un número C mayor que 0, o sea positivo. Entonces, vamos a seguir acá. Si yo multiplico este número A por ese número C positivo, lo que me resulta va a ser también mayor que si multiplico el número B por ese número C también positivo, ¿ok? Y claro, también, como la multiplicación es conmutativa, puedo decir esto en vez de A por C, C por A será mayor que, y en vez de B por C puedo decir C por B, ¿ok? Y entonces está la ley de multiplicación. Esta es la A. Esta es la A y este sería un 1, ¿ok? Vamos a ponerlo así, un 1. Y entonces la segunda ley de multiplicación positiva dice así: si A es menor que B, en vez de A mayor que B, menor que B, y si C vuelve a ser un número real positivo, ¿verdad? Mayor que 0, que eso significa, por lo que vimos en aquel comentario, que es mayor positivo, entonces, si yo multiplico este número A por C,
lo que me resulta también va a ser menor que si multiplico este número real b por c también. Y claro, como la multiplicación es conmutativa, en vez de decir a por c puedo decir c por a, y en vez de decir b por c puedo decir c por b, ¿verdad? Bien. Entonces están, ahora sí, las leyes de multiplicación negativa, ¿ok? Y hay dos, ¿verdad? La primera dice, si yo tengo un número a mayor que 0, ¿verdad? Donde recuerde, mayor que b, perdón. Donde recuerde que esos números a, b y c son números reales, ¿verdad? Y ahora tomo un número c, pero en vez de tomarlo positivo, lo tomo negativo, menor que 0, ¿verdad? Entonces, si yo multiplico ese número a por ese número c negativo, en vez de resultarme mayor, como comparan los números originales a y b, va a ser menor que si multiplico el número b por ese número c real negativo. Y claro, como la multiplicación es conmutativa, puedo decir c por a será menor que c por b, ¿ok? Bien, y la segunda dice, si a es ahora menor que b y c vuelve a ser también menor que 0, o sea, negativo, por eso se llama la ley de multiplicación negativa, porque hay que multiplicar ahora por algo negativo. Entonces, si yo multiplico este número a por ese número c negativo, el resultado en vez de ser menor va a ser mayor que si multiplico este número b por ese número c real negativo, ¿verdad? Y claro, como la multiplicación es conmutativa, da lo mismo decir a por c que c por a. Será mayor que c por b, ¿ok? Y ahí terminamos, ¿ok? Y son varias propiedades fundamentales de la relación de la desigualdad o de las desigualdades, ¿ok? Yo voy a demostrar los siguientes. El primero, voy a demostrarlo. Voy a demostrar el 2a. Voy a demostrar el 13b. Y voy a demostrar el 4b1. ¿Ok? Voy a demostrar eso. El 1, la ley de tricotomía. El 2a, esa ley de transitividad. El 3b, esa ley de la suma. Y el 4b1, esa ley de multiplicación negativa, ¿ok? Las otras propiedades que no estoy demostrando se hacen en forma muy parecidas y se les dejan a ustedes de ejercicio, ¿ok? Los verán en su libro de texto que les piden que demostremos las otras, pero se hacen en forma parecida. Usted sabe lo que es eso, ¿verdad? Usted sigue el modelo de la que yo voy a hacer y le salen las que le piden, ¿verdad? Bien, vamos a ver la prueba, ¿ok? Vamos a ver la demostración de la primera, que es la ley de tricotomía. La ley de tricotomía. Bien, yo tengo que demostrar que para cualquiera dos números reales a y b, solamente una de las siguientes cosas puede ocurrir. El número a puede ser mayor que b, o el número a puede ser igual a la b, o el número a puede ser menor que la b. Una de esas tres cosas nada más, ¿ok? Bueno, pues mire, vamos a empezar diciendo, vea que el número a menos b, ¿verdad? La resta del número a real menos el número b real, yo digo que es real. Y claro, también voy a decir que es único. No necesito eso de único, ¿verdad? Pero es real y único. Y usted dirá, Dios, pero mira, ahí dice que la resta de dos números reales es un número real único. Eso me suena a la ley de clausura o de cierre de la resta, que no hemos hablado. Nunca hemos dicho que la resta sea la ley de clausura o cierre rija para la resta. Pero eso le dan a usted un ejercicio que dice, demuestre que la resta es cerrada en los números reales. O sea, que la ley de cierre o clausura de la resta rige. Y le voy a decir cómo se hacía ese problema, ¿ok? Recuerde que por la equivalencia de las restas, decir a menos b es lo mismo que decir la suma de a más el negativo de la b. O sea que esta resta se convierte en una suma del negativo del número que estamos restando, ¿verdad? Y como la suma sí es una operación para la cual rige la ley de clausura o cierre, pues entonces para la resta también rige, porque la resta no es otra cosa que una suma, ¿verdad? Así que sí, la resta de esos dos números es un número real único, tal como dice la ley de clausura o cierre de la suma, porque la resta es una suma, la suma del primer número más el negativo del segundo, ¿se acuerda? Según la equivalencia de la resta. Bueno, pues entonces, ya que tenemos que eso es un número real único, ¿verdad? Entonces, por la ley de tricotomía,
no de las desigualdades, que es la que estoy demostrando, sino de la de los números reales. De los números, vamos a ponerlo así, de R, una y solo una de las siguientes afirmaciones puede ser cierta, ¿verdad? Las siguientes afirmaciones puede ser cierta. Bueno, recuerde que yo repasé eso de la ley de tricotomía cuando estábamos viendo aquellos comentarios específicamente para el caso de cuando un número real fuera menor que 0, que resultaba que entonces el negativo de ese número real menor que 0 era real positivo. Entonces decíamos, bueno, pues entonces por la ley de tricotomía no pueden ocurrir estas otras dos cosas, ¿verdad? Y las tres cosas decían así: un número real, la primera, un número real como no es este, a menos b, puede ser que sea real positivo. O, pero no las dos cosas, ¿verdad? Un número real a puede ser que sea un número real s, a menos b, puede ser que sea igual a 0. O lo otro es que el negativo de ese número real a menos b, el negativo de ese número real a menos b, es el que es real positivo. ¿Okay? Una de esas tres cosas puede ocurrir nada más para ese número real a menos b. ¿Okay? Según la ley de tricotomía de los números reales. ¿Okay? No la ley de tricotomía de las desigualdades, que es la que estoy tratando de demostrar. ¿Okay? Bueno, pues mire, si ocurre lo primero, si ocurre A, esto es, si A menos B es un número real positivo. Bueno, pues entonces, por la definición de cuándo es que un número real es mayor que otro, si este número menos este segundo es real positivo, eso significa, por esa definición, que A es mayor que B. ¿Okay? Entonces, por la definición de cuándo un número real es mayor que otro, si este número real menos este número real da un real positivo, eso significa, por la definición de cuándo es número real es mayor que otro, que el número A va a ser mayor que el número B. Y ya tenemos que se cumple la primera condición, ¿verdad? Ese número A, ¿verdad? En la ley de tricotomía, ¿verdad? Ese número A puede ser que sea mayor que B. Ahí lo tenemos, ¿verdad? Si es que el número A menos B es un número real positivo, ¿verdad? Encontramos que la A es mayor que la B. Bien, ocurre efectivamente que la A puede ser que sea mayor que B, ¿verdad? Si ocurre B, vamos a seguir acá. Si ocurre, vamos a poner aquí porque no quiero borrar el teorema, ¿sabes? Si ocurre B, o sea, si A menos B es igual a 0, entonces mire, voy a seguir por aquí, ¿verdad? Voy a borrar esto, ¿ok? Porque aquí voy a seguir la prueba. No quiero probar nada del teorema, no quiero borrar, perdón, nada del problema, del teorema que estamos probando, ¿ok? Así que voy a seguir aquí abajo, ¿ok? Debajo de estas rayitas, que es donde termina nuestro teorema, ¿verdad? Ajá. Si ocurre, ajá, B, o sea que A menos B, lo que dice B, A menos B es igual a 0, ¿verdad? Entonces, ajá, mire lo que yo puedo hacer. Como esos números A menos B son iguales, ¿verdad? Este número A menos B es igual a este número 0. Por la ley de la suma de las igualdades, yo tengo aquí una igualdad, ¿verdad? No una desigualdad, una igualdad.
Por la ley de suma de las igualdades yo puedo sumar lo que yo quiera a los dos lados, ¿verdad? Siempre y cuando sea lo mismo. Pues yo voy a sumar el número b aquí y acá voy a sumar el número b también. Eso por la ley, debido a la ley de suma de las igualdades, ¿verdad? Entonces, vamos a ver. Aquí yo tengo una resta. Pero recuerda que una resta, por la equivalencia de la resta, yo puedo cambiar una suma, ¿verdad? O sea, que en vez de pensar que estoy a la A restándole a la B, puedo pensar que a la A le estoy sumando el negativo de la B, según la equivalencia de la resta, ¿verdad? Y claro, dice ahí más B, ¿verdad? Así que esto lo podemos escribir así. Ajá. No quiero borrar tampoco eso. A menos B, ¿verdad? Se convierte en A más el negativo de la B más la B, ¿verdad? Y dice que eso es igual a 0 más B, pero 0 más B yo sé que es B, porque el 0 es el elemento de identidad de la suma, ¿verdad que sí? Y también puedo asociar estos dos. Así que fíjense que aquí estoy usando tres cosas. La equivalencia de la resta, para cambiar esta resta a la suma de este negativo, ¿verdad? A la ley asociativa, estoy usando también de la suma, y al hecho de que el 0 es el elemento de identidad de la suma, ¿verdad que sí? Debido a la equivalencia de la resta, ¿verdad? A la ley asociativa de la suma y a la existencia de el elemento identidad de la suma. Bien. Y vamos a borrar esto que era parte de la inicio de la demostración de esta parte de este teorema, ¿ok? Ok. Bueno, fíjense dónde usamos esas tres cosas. Usamos la equivalencia de la resta para cambiar esta resta a la suma del negativo. Usamos la ley asociativa para agrupar entonces estos dos sumandos que tenemos aquí de esos tres, ¿verdad? Y usamos la existencia del elemento de identidad de la suma acá, porque 0 es el elemento de identidad de la suma, eso quiere decir 0 más cualquier otro número real, da el otro número real, que en este caso es el B, ¿verdad? Bien, y entonces ahora mire, aquí yo asocié estos dos números que son un número y su negativo. Y por la existencia del inverso aditivo o del negativo, siempre que usted sume un número más su negativo, eso va a dar 0. O sea que esto dará 0 A más 0, ¿verdad? Es lo que me resulta ahí dentro de ese corchete, es igual a la B, ¿no? Y eso es debido, seguimos aquí otra vez, debido a la existencia del negativo, ¿verdad? Que es un número más el negativo del mismo, da 0, ¿verdad? Según la existencia del negativo, ¿verdad? Bien. Pero entonces, otra vez, debido a la existencia del elemento identidad o neutro de la suma, cualquier número más 0 queda el número, ¿verdad? Así que lo que tenemos ahí es A más 0, que es A, es igual a B. Debido o por, ¿verdad?, la existencia del elemento neutro de la suma, que es el número 0, ¿verdad que sí? Y eso quiere decir que 0 más cualquier número del número, así que 0 A más 0 da A. ¿Y qué hemos encontrado? Lo segundo que dice la ley de dicotomía, que la A puede ser que sea igual a la B, ¿verdad? Y encontramos que la A era mayor que la B y hemos encontrado que la A también puede ser igual a la B. Si ocurre lo tercero, según la ley de dicotomía de los números reales, esto, que el negativo del número real A menos B es un número real positivo, si ocurre, vamos a seguir por acá, acá. Ok, yo creo que ahora sí podemos borrar todo esto, ¿verdad? Porque ya llegamos hasta aquí. Bien. Así que ahora vamos a borrar todo esto, ¿ok? Y decimos, si ocurre C,
O sea, si el negativo del número real a menos b es el que es real positivo, entonces vea que ocurre lo siguiente. Vamos a ver. El negativo de esto, ¿verdad? Primeramente, esta resta, yo la puedo cambiar a una suma por la equivalencia de la resta, ¿verdad que sí? Ya está escrito el negativo de la suma de la más el negativo de la b. Dice que eso es real positivo, ¿ok? Debido a la equivalencia de la resta, ¿verdad? Y entonces, buscar el negativo de esta suma por un teorema que no tiene nombre, pero usted lo puede encontrar, es lo mismo que sumar los negativos de ellos, ¿verdad que sí? Así que el negativo de esta suma es lo mismo que sumar el negativo de A más el negativo del segundo número que estamos sumando ahí, que es el negativo de la B. Y dice que eso es un número real positivo, ¿verdad que sí? Real positivo. Bien, debido por un teorema previo. Que fíjese que le pongo así porque distinto a este que tiene un nombre, ¿verdad? La equivalencia de la resta, este no tiene nombre, ¿verdad? Pero es un teorema que usted puede conseguir que dice que el negativo de la suma de dos números es la suma de los negativos de ambos números, ¿verdad que sí? Y entonces, esto se escribe como negativo A más, y el negativo de negativo por otro teorema previo es lo mismo que el número B, ¿verdad? El negativo de negativo número es el número, ¿verdad? Dice que es un número real positivo, ¿verdad? Debido a un teorema, otro teorema previo, ¿verdad? Que les repito, es el que decía el negativo del negativo de A era A, ¿verdad? Pues el negativo del negativo B es B. Cambié, esto lo dejo igual, más, y este lo cambié por B, porque el negativo del negativo B es B por ese teorema. Y entonces, fíjense que aquí tengo una suma, ¿verdad que sí? Y la suma es conmutativa, así que yo puedo decir sumar negativo A más B, que decir B más el negativo de A, ¿verdad que sí? B más el negativo de la A, dice ahí que es un número real positivo, ¿verdad? Debido a la ley conmutativa de la suma. ¿Okay? Bien. Pero entonces aquí estoy sumando un número más el negativo de otro. Y recuerde que cuando usted suma un número más el negativo de otro, eso es lo mismo que restar el primer número menos el segundo, ¿verdad que sí? Así es que por la equivalencia de la resta. Aquí, no quiero borrar esto, seguimos acá. Eso significa, ¿verdad? Que B menos A es un número real positivo, ¿verdad? Porque sumar un número más el negativo de otro es lo mismo por la equivalencia de la resta, que es restar el primer número menos el segundo, ¿verdad? Debido o según la equivalencia de la resta. ¿Okay? Bien, pero entonces decir que la resta de este número menos este otro es un número real positivo quiere decir que este primer número es más grande que este segundo, ¿ok? Luego, y eso se debe a la definición de cuándo es que un número real es mayor que otro. Si la resta de un número real menos otro es real positivo, eso quiere decir que el primero es mayor que el segundo, ¿verdad? Por la definición de cuándo es que un número real es mayor que otro, vamos a ir aquí, que un número real es mayor que otro, yo creo que ya podemos esto, porque estamos usando la parte C, que la teníamos ahí, ¿verdad? Es mayor que otro. Pues sí, este número menos este otro es un número real positivo, o sea que quiere decir que este número, por la definición de cuándo es que un número real es mayor que otro, es mayor que este otro, ¿verdad?
B será mayor que A. Pero lo anterior, por la definición, entonces, de cuándo es que un número es menor que otro, tenemos que, bueno, si usted va a la definición de cuándo es que un número es menor que otro, un número va a ser menor que otro si el otro es mayor que el primero, ¿verdad? Pues si este es, mayor que el número A, ¿verdad? Pues entonces eso quiere decir que el segundo número es menor que el primero, ¿ok? El segundo número A es menor que el primero. Y eso precisamente era la otra posibilidad que podía existir, mejor dicho, entre los números A y B, ¿verdad? Así que hemos visto que para cualquiera de los números reales A y B que yo les dé, ocurre una de esas cosas: el primero es mayor que el segundo, o los dos son iguales, o el primero es menor que el segundo. No puede ocurrir nada más que esas tres, una de esas tres cosas, ¿ok? Bien, ¿cuál es la demostración entonces de la ley de la suma? Esta que está aquí, ¿ok? No, la ley transitiva esta, ¿ok? Bien, o sea que vamos a demostrar la 2A, ¿ok? Bueno, mire la hipótesis que tenemos. Tenemos que hay dos hipótesis aquí, que la A es más grande que la B y que la B es más grande que la C. Y la conclusión es esta, ¿verdad? Pues mire, por hipótesis es mayor que la B. Por hipótesis, A es mayor que la B. Entonces, ahora lo voy a decir oralmente, no voy a escribir. Si un número es mayor que otro, eso quiere decir que el primero menos el segundo es un número real positivo, ¿ok? Entonces, A menos B es un número real positivo. La razón es cuándo es que un número es mayor que otro. La definición de cuándo es que un número es mayor que otro no lo voy a escribir porque ya lo hemos usado tantas veces que no lo voy a escribir, ¿verdad? ¿Sí? Por hipótesis también, ¿cuál es la segunda hipótesis que tenemos? Que la B es mayor que la C, ¿verdad que sí?